Autorregulación capital para un entorno democrático. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Gracias por estar con nosotros. Hoy conversaremos sobre un objetivo central para Capital Sistema de Comunicación Pública. Ese objetivo es contribuir a la construcción social de un entorno democrático, en el marco de Estado Social de Derecho que proclama la Constitución de 1991. Lo buscamos a través de la programación de la señal abierta de televisión, pero también de los contenidos que difundimos en nuestras redes y plataformas digitales. Obviamente, la construcción de un entorno democrático en Bogotá región es una tarea que, para ser exitosa, requiere la participación de muchos sectores, aunque con responsabilidades y tareas diferenciadas. En su conversación con nuestro invitado de hoy, el defensor de audiencia se pregunta y nos pregunta ¿cuál es la responsabilidad específica de Canal Capital y cuál es el punto de partida o la condición necesaria? Todo indica que es la autorregulación. El diálogo de hoy se inspira en una iniciativa internacional que se llama Autorregulación de Medios en un Entorno Democrático. Es auspiciada por la Agencia Sueca de Cooperación. Uno de sus protagonistas es el periodista sueco David Isaksson, editor en jefe de Global Bar Magazine. Veamos la entrevista. David, el propósito de conversar contigo es entender la importancia de este programa internacional sobre autorregulación de los medios en un contexto democrático. ¿Cuáles son los principales factores que ustedes han identificado que debemos tomar en consideración? Antes, primero los medios tenían un cierto monopolio de la comunicación con los ciudadanos. Ahora sabemos que no es así, que cada uno puede ser su propio publicista, puede publicar sus cosas. Y mucha gente ahora son influenciadores y otras gente. Tienen audiencias mucho más grandes que los medios tradicionales. En el caso de Suecia, ciertos influenciadores tienen miles y miles y hasta millones de seguidores. Y entonces influye los medios, influye la discusión. Tiene un papel sumamente importante. Otra cosa es que el modelo económico de los medios, el modelo tradicional, está más o menos en quiebra, por lo menos para muchos medios. Hay una crisis financiera y hay una competencia de audiencia y también hay una crisis de la credibilidad de los medios. Y creo que esto es notable también ahora en Colombia. Mucha gente no lo cree en los medios, dicen que los medios están jugando un papel en favor de tal lado o en favor del otro lado. Lo que era muy difícil para muchos periodistas. Ustedes entiendo que también han venido trabajando en otro factor al que hay que ponerle mucho cuidado y que hay que corregir, y es que generalmente en muchas partes existen códigos de ética, pero que se quedan escritos, están en el papel y nadie los aplica. Así es, ¿verdad? Y entonces los códigos éticos tienen que ser cortos y sencillos y claros, y que sea parte del corazón del periodista. Y si yo lo veo en los códigos suecos, es 10 puntitos super cortos, básicos. Tienen que ser sencillos y claros, y siempre tienen que discutirlo. Tiene que ser ese proceso de ética, es un proceso continuo. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que le compete al Estado regular? Algo que el Estado no puede dejar de hacer. Por ejemplo, la distribución de frecuencias es una cosa de regulación que es parte del Estado. Ahora, bueno, como estamos más y más digital, esta pierde importancia, pero la regulación de frecuencias de radio y televisión así tradicional, una cosa. Otro ejemplo de regulación es, por ejemplo, que en la televisión más de todo, y ahí es donde se encuentra la regulación más de todo, es cómo se puede poner pautas comerciales, por ejemplo. Estas son las áreas principales de regulación. Pero si empieza a regular lo que pasa, por ejemplo, ahora en ciertos países africanos, si quiere regular defamación o crítica contra presidentes, como algo que un crimen es en Internet, ahí estamos en una situación muy difícil, donde ciudadanos, porque entonces no tratan solamente de los medios, sino ciudadanos generales. Oye David, recientemente con esto de la pandemia, se ha generado una discusión al interior de los medios en este sentido. Nosotros, dicen algunos, no deberíamos nunca publicar una afirmación
de un líder como Trump o como Bolsonaro que están en contra de la evidencia científica. Deberíamos, si tú quieres, censurarlos. ¿Eso en la autorregulación cabe? ¿O podemos divulgar eso haciendo algo complementario a la difusión de las burradas que dicen? Censurar la opinión del Trump, como ejemplo, o Bolsonaro, o sea, lo que sea, es causa un problema. Pero al mismo tiempo, cuando todas las cosas tantas cosas son vivos que están ahora, si dejar a hablar vivo sobre cosas que son totalmente contra la realidad, eso es realmente otro problema. El caso de CNN en Estados Unidos, cuando lo interrumpió a Trump mismo diciendo que vamos a apagar esta publicación. Primero, CNN tiene derecho a hacerlo, es una empresa particular, tiene su propio derecho a hacer lo que quiere. Eso es también otro aspecto, ¿verdad? Es una decisión unilateral que se puede tomar el medio. Entonces es súper complicado. Tuvimos en caso recién en Suecia un caso algo parecido, pero que fue un ex juez que ha sido acusado por violaciones y entonces él fue primero él decía yo quiero ser público en esto, porque los medios primero escondieron el nombre de él, porque no era un ex juez, pero en alta de Corte Suprema pero era ex, había jubilado. Pero él decía, ok, yo quiero andar público, entonces voy a dar mi propia conferencia de prensa en mi jardín. Y entonces varios medios fueron allí, lo hicieron vivo de su conferencia de prensa, y él empezó a nombrar nombres de personas, de la persona que le había acusado a él de violador. Y entonces fue un desastre para los medios porque no podía, era claramente defamación lo que estaba haciendo él, el ex juez. Y salió vivo en los medios, estaba totalmente contra las reglas éticas de los medios mismos. Y ahí vamos a ver muchas cosas interesantes sobre esta paz. Finalmente, David, tengo una curiosidad. Este programa está siendo desarrollado en 22 países y ahí está metido Colombia. Por América Latina, en el grupo América Latina está Colombia. ¿Por qué escogieron a Colombia? Primero era que trabajar en varias regiones del mundo y la idea con esto es de conectar gente porque estamos desarrollando más o menos el mismo tipo de discusión con ciertas excepciones, pero generalmente muchos de estos debates que hemos tenido ahora, Colombia los medios son más independientes, el sector privado es más independiente del Estado que en países africanos. Pero generalmente es la misma discusión. Colombia fue elegido, ha sido un país importante para Suecia. Suecia ha trabajado mucho con el proceso de paz, con el fortalecimiento de voces independientes, de medios, defensores de derechos humanos. Y desde el punto de vista de ASTI es que libertad de expresión es parte del proceso democrático fundamental y que medios independientes también son una fuerza vital de la sociedad democrática. Y ahí venimos tal vez el núcleo de todo esto. Si vamos a tener una sociedad democrática en la cual que los ciudadanos puedan ser informados, puedan ser críticos, necesitamos medios independientes. También necesitamos medios que tienen un base financiero, que se pueda operar, que tienen los recursos, porque sin ingresos no puede hacer medio independiente, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. Y por eso está Colombia. Y de mi punto de vista, creo que ha sido muy enriquecedor también para los demás países, porque Colombia, con toda su complejidad que tiene el país, alto nivel de violencia contra periodistas, también tiene muchas cosas, discusiones intelectuales. Usted tiene una feria del libro y tiene museos increíbles. Hay un nivel de discusión muy alto en Colombia. Yo creo que para los centroamericanos, más de todos, ha sido muy enriquecedor de ir a Colombia, de discutir, de dialogar con medios colombianos que tienen misma situación en ciertos puntos, pero son más avanzados, se puede llamarlo.
el ecosistema de los medios colombianos es súper desarrollado. Es el modelo argentino. De hecho, mis colegas argentinos también me van a reclamar, pero yo creo que en Colombia hay una escena de medios más amplia. Hay tantas carreras universitarias, tantos libros publicados, Fundación Gabo. Hay una historia de periodismo, discusión de periodismo, del papel de periodismo. Y por eso creo que Colombia es bien interesante. Y como empezó yo realmente me quiso volver a Colombia cuando sea posible, lo más pronto posible, para continuar este tipo de discusión, hacerlo vivo con la gente. Pues sería un placer tenerlo entre nosotros pronto, ojalá la pandemia nos permita hacerlo. David Isaacson, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy desde Suecia, desde tu país, en este espacio de Audiencias Capital. Enhorabuena y hasta la próxima. Gracias, Carlos, y gracias para todos ustedes del canal para recibirme. No olviden que pueden ver nuestro programa completo todos los sábados a las 7 de la mañana por nuestra señal abierta. Los esperamos.